Gloria a Dios. Bienvenidos todos, un placer para aquellos que nos están viendo, a los discípulos, a los pastores y a todos aquellos que están bajo nuestra cobertura, allá en Corrientes, en Bellavista, allá en Capital, allá en Paraguay también, y por todos lados, en El Salvador, Estados Unidos, España. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que siempre están atentos a lo que la palabra del Señor quiere mostrarme. Pero quiero que entremos a un tema tremendo que es la proclama profética, porque en este día tan especial, que ha terminado este año, o está terminando un año de honra, que de verdad Dios nos ha honrado. Cada mes el Señor nos ha honrado poderosamente. Podría contarle que cosas pero maravillosas, sinceramente, desde que proclamamos, porque una proclama tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla. Incluso nosotros podemos proclamar días en nuestra vida. Cuando usted se levanta, de esto me dijo el Señor, ¿qué quieres para este día? ¿Qué quieres proclamar para este día? Y a partir de ese día, yo siempre que me levanto, voy a tomar mi té o voy a mi oficina ahí, le pongo un título a el día. Y ese día es algo tremendo porque al creerlo, Dios se glorifica, porque así es como Dios trabaja con nosotros. Ahora, antes de decirle lo que vamos a proclamar en mi fe sana, ¿verdad?, para el año 2026, se necesita saber qué significa una proclama o proclamar. Eso es muy importante entenderlo. Mire, esta palabra en el diccionario Strong bíblico significa muchas cosas, pero solo voy a destacar algunas de ellas porque es una palabra muy extensa. Aparte, cada proclama casi nos venimos desarrollando todo el año porque hay mucho en cada una de ellas. Por ejemplo, proclamar es una palabra hebrea que se pronuncia cara, así como se oye, y significa, mire todo lo que significa. Significa clamar, anunciar, celebrar, clamar, convocar, decir, gritar, invitar, invocar, llamar, predicar, pregonar, promulgar, publicar y profetizar. Mire todo lo que significa esa palabra. Cuando el Señor la usó es tremendo porque el que la usó primero para que nosotros podamos tener la habilidad de hacerlo fue el Señor, porque el Señor fue el que vino y proclamó. Y de ahí nosotros podemos deducir que nosotros también, por la iluminación del Espíritu Santo, podemos hacerlo. ¿Me explico? ¿Me entiende? Por eso el Señor Jesús es el ejemplo de la importancia de una proclama iluminada por el Espíritu Santo para un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces cada ministro o cada iglesia, para entender, puede proclamar algo que puede beneficiar al pueblo, si quiere hacerlo. O sea, no es algo que está obligado, sino que es algo que anhelo y deseo para que el pueblo de Dios sea bendecido. Y yo he visto, hermano, en este año de honra, año 2025, de cómo aquellos que creyeron a esa palabra profética, ¿verdad?, pudieron adquirir bendiciones por esa proclama, porque proclamaron y la creyeron. Pero el ejemplo, vamos a ir entrando en materia para ir entendiendo, porque no quiero que me entienda esto, porque es muy importante entender qué significa una proclama. Allá en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y
la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Oiga, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Oyó? El Señor vino y proclamó el año favorable del Señor. Eso encierra un montón de cosas en esa proclama que hizo el Señor. Mire todo lo que iba a hacer el Señor en esa proclama. Y es tremendo porque cuando uno la examina, no vamos a hablar de ella porque si no nos quedaríamos solo con ella. Pero esto es tremendo porque esto significaba inaugurar un tiempo de gracia, favor divino y redención que se extiende desde su ministerio terrenal hasta su segunda venida. Ese año favorable, porque no es un año contable. Mire, este año favorable ofrecía libertad espiritual, ¿oyó bien? Sanidad y buenas nuevas para los oprimidos y cautivos. El hecho está que cuando Él proclamó el año favorable, nosotros mismos somos testigos que hemos sido liberados, que hemos sido sanados, que hemos sido, hermanos, llevados a la bendición, ¿verdad? Nos han puesto libres de las cautividades, de las cárceles que el hombre tiene. Porque hay cárceles que uno mismo se hace y a veces está preso sin darse cuenta, pero Él dijo que iba a venir a liberar a los cautivos. Porque aquí está hablando de algo espiritual. Y Él lo ha hecho en toda la historia. Hemos visto cómo el Señor nos ha ofrecido esa libertad y lo hemos recibido. En otras palabras, Él estaba inaugurando un jubileo espiritual de restauración. Bueno, y el jubileo tiene muchas características, se perdonaban deudas, era algo extraordinario cuando llegaba cada 50 años en Israel. Pero este jubileo espiritual era para toda la vida. Eso sí, no era un año literal de 365 días, sino una era de gracia divina para la salvación y la restauración del hombre. O sea, el hombre podía, ¿verdad?, adherirse a esa proclama y recibir, como nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, aceptamos esa proclama. Por eso, hermano, una proclama puede darse y comenzar en un año y repercutir toda la vida que vivimos en la tierra. Todas las proclamas que nosotros hemos hecho, no es que se terminan ese año y ya terminó, no. A partir de ese año, como el año de la honra, por ejemplo, el año de la honra comenzó en el 2025, ¿verdad? Aunque lógicamente ya honrábamos al Señor, pero quisimos proclamar un año de honra para que esa honra, porque el Señor dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, para que esa honra vaya hasta que nos vayamos de esta tierra, porque vamos a seguir honrando a papá, a mamá, vamos a seguir honrando a nuestro ministerio, vamos a honrar a nuestra esposa, al esposo, vamos a seguir honrando al Señor con todo lo que encierra esa honra toda la vida. Pero ahí comienza como para que tengamos la iluminación de la bendición que es proclamar un año delante de su presencia. Esto es muy importante entenderlo, ¿me entiende? En otras palabras, vamos a recibir todos los beneficios que involucra una proclama si lo creemos por la fe. Porque aquí está involucrada la fe. Todo lo que por fe tú realmente proclames, tenlo por seguro que tarde o temprano lo va a hacer Dios en el tiempo de Él. Recuerden que Dios tiene sus tiempos, nosotros tenemos los nuestros. A veces nos desesperamos, ¿verdad? Y empezamos a dudar, porque no vemos el resultado, porque no vemos que se resuelvan las cosas. Tranquilo, tarde o temprano, si tú lo has creído de verdad, porque la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles, todas. Es decir, esa proclama tiene que ver con creer. Y decir, sí, yo creo que esto va a suceder. Y tarde o temprano sucede. Porque Dios es un Dios de milagros, innegablemente.
¿Por qué le digo esto? Porque en Romanos capítulo 10, le voy a leer dos versiones y una que me gusta más porque va ligada al tema. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Noten que la fe viene por el oír, es decir, si usted no escucha, no se manifiesta la fe. O sea, cuando uno está oyendo, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando uno oye con el corazón, entonces las cosas son diferentes porque las entiende. Pero quiero que sepa y quiero que mire esta versión de la Biblia allá, en esta versión de la Biblia que es Biblia Arcas Fernández, así se llama, se la puede buscar si quiere en internet. Pero esta Biblia, miren cómo dice este versículo como para amplificarlo. Romanos 10, 17. Dice, en todo caso, la fe, escuche, se despierta por la proclamación del mensaje y el mensaje pronunciado es Cristo. ¿Oyó? ¿Notó usted? La fe se despierta por la proclamación inspirada, quiere decir eso, por la palabra de Dios. Me encantó porque lo dice literalmente. La fe se despierta por la proclama. Es decir, que cuando nosotros proclamamos algo, la fe se despierta. Entonces yo cada mañana que me despierto, proclamo ese día para mi vida, ¿verdad? Si tengo dolor, digo, proclamo este día en el nombre de Jesús, un día de sanidad para mis huesos. Proclamo este día un día de victoria, porque hoy es un día de victoria. Hemos proclamado, yo proclamé un día de victoria, de felicidad en este día. ¿Me entiendes? Entonces cada vez que yo proclamo, estoy en ese vaivén, ¿verdad? Haciendo que mi espíritu geste aquella palabra y se mantenga en ese estado todo el día, a pesar de los problemas, de las luchas, de las dificultades. Pero como yo tengo una relación personal con Dios, porque es la que tienen que tener todos, tengo una relación personal con Dios, no importa lo que puede estar pasando. Simplemente yo proclamo, porque de esa manera yo, mi espíritu, mi alma, puede reposar en una palabra profética que ha salido de mi corazón porque tiene ese deseo de que aquello suceda. Bueno, y muchas cosas han sucedido innegablemente, ¿me entiendes? Entonces esto es muy importante. Entonces, repito, Romanos 10, 17, Biblia Arcas Fernández. En todo caso, la fe se despierta por la proclamación del mensaje y el mensaje proclamado es Cristo. ¿Notó? La fe se despierta por la proclamación inspirada por la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Entonces, cuando alguien está hablando una palabra, la fe llega, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso, cada año debemos despertar, revivir la fe a través de las proclamas. Reviva su fe. Porque la fe es impresionante, porque como la fe no es de este mundo, que esa es la diferencia de las otras fe que hay, porque hay como 5 clases de fe, ¿verdad? Pero la fe viene de Dios. No es algo que usted lo aprende en la universidad, en la escuela, no, es algo que viene de Dios, que entra, cuando tú te conviertes a Cristo, entra primero a ti. Y te pone una fe del Señor, después te pone la fe como don, después te pone la fe como fruto, después te pone la clase de fe más elevada que hay, que es que tú miras las cosas que no son como que ya estuvieras y vives como que lo tienes, aunque no lo tengas. Esa clase de fe es tremenda, porque uno vive como los patriarcas, ellos vivían llenos de fe. Y no les importaba si estaban enfermos o si morían, porque algunos patriarcas murieron de enfermedades. Pero ellos nunca se sintieron enfermos. Por ejemplo, se sintieron sanos porque no, hermano, mire, uno no está enfermo, sino que está en el propósito divino de Dios. Es como yo le digo a los paralíticos, que hemos tenido miembros paralíticos, tú no estás paralítico. Tú estás en el propósito divino de Dios, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Entonces, por lo tanto, si yo me proclamo de esa manera, voy a vivir. ¿Ah? Quizás voy a sentir dolores y todo eso, pero como yo he creído aquello, no es que me va a matar esa enfermedad, sino el propósito divino, porque si Dios quiere que nos vayamos ahora, nos vamos a ir. Pero todos nosotros que estamos acá, tenemos un libro en donde se escribió, dice la Biblia, todos los días que debemos de vivir, que tiene destino y propósito. ¿Cuál es mi anhelo? Mi anhelo y mi deseo es, Señor, yo quiero cumplir mi destino y propósito. No sé cómo, pero yo voy a cumplir. No importa. Yo quiero cumplir el destino y propósito. Pues cuando salí del hospital, por ejemplo, y aquí fue en Posada, bueno, salí en silla de ruedas. Wow, después cuando fui a ver la Biblia, me di cuenta que no podía leer. Estaba como ciego, o sea, podía mirar borrones y todo, pero no podía leer. Bueno, eso me quiso entristecer un día. Digo, Señor, ¿cómo voy a estudiar la Biblia? Pero no importa. Le dije, no importa, Señor, tú me has dado conocimiento. Entonces, como tú me has dado conocimiento, voy a usar ese conocimiento que tú me has dado porque he leído la Biblia, ¿verdad? 3 veces. ¿Ah? El Nuevo Testamento 4 veces. Entonces, quiere decir que yo tengo conocimiento ahí en mi cerebro del Espíritu. Pues así voy a predicar. No hay problema. No podía levantarme, no podía bañarme tan fácil. Era un martirio cambiarme. Digo, hasta ahora pues me cuesta un poco, pero ya es más rápido. Pero lo voy a hacer. No importa. Y el diablo, por supuesto, siempre susurra. Mira que no te vas a levantar, mira que no vas a pasar. No importa, no importa. De todos modos, yo no voy a renunciar a servir al Señor. No me vas a hacer renunciar a que yo no, ya no tenés que predicar, vos ya no tenés que hacer. No, yo sí voy a hacerlo. Porque hasta que Dios no me quite la vida, yo no voy a dejar de hacer lo que tengo por el agradecimiento que tengo. ¿Me explico? Y así, bueno, no podía bajar las gradas porque estaba en silla de ruedas. No podía caminar. Me tenían que llevar entre 2, subirme entre 2, bajarme entre 2, y esto y lo otro, hasta que dije, no, en el nombre de Jesús proclamo. Allí entendí lo que significa proclamar. No, yo me voy a bajar. Tenía un miedo terrible porque las gradas que tenía que bajar son 10 para abajo y 10 para arriba, y estaba solo, ¿no? Y no había ni baranda. Imagínense usted, hermano. Bueno, después agarré un bastón. Dije yo, como no, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ahí empecé a bajar y a subir. Era un martirio bajar y subir, no crea usted que era así tan bonito, no, eran dolores impresionantes, pero dije, no, Señor, hasta que tú me lleves, yo voy a dejar de servir. No es que le eche la culpa a Dios, ni porque, no, a veces son las iniquidades que traemos, que son las que provocan muchas cosas en nuestra vida, pero el punto es, como decía Job, aunque me mates, yo sé que con estos ojos te voy a ver. Qué convicción, ¿no? Entonces, claro, él, por supuesto que se sintió alardeado en algún momento. Job se sintió, pero hasta que reaccionó y dijo, no, de oídas te había oído, pero ahora sé quién tú eres, Señor. Entonces, cuando dijo eso, dice la Biblia en el último capítulo que el Señor lo bendijo mucho más de lo que tenía. Note que los caminos de Dios son distintos, pero debemos de aprender la proclama que le voy a hablar ahora, lo que Dios me inspiró para que yo pueda hablarle esta mañana, porque esta mañana va a ser crucial, o noche en otros lugares, o tarde en otros lugares, ¿verdad? Es crucial lo que vamos a proclamar ahora. Quizás va a ser sencilla la proclama, pero es una proclama que a mí me ha hecho llorar, hermano, solito. Digo, Dios mío, qué tremendo es esto, Señor. ¿Me entiende? Entonces, nuestro ministerio, Iglesia de Cristo, Mi Fe Sana, proclama para el año 2026 un año de gratitud, no solo de agradecimiento, sino de gratitud. Yo pensaba que gratitud y agradecimiento, aunque van ligadas, pensaba que eran iguales, pero hay una variación.
Y hoy se la quiero compartir, quiero hablarle acerca de esa palabra, cuál es la mayor de ellas. Y qué es lo que debemos de proclamar y saber para saber exactamente si en realidad estamos teniendo solo gratitud o estamos teniendo solo agradecimiento. Parece contradictorio, ¿no? Como que las dos palabras no tuvieran una bendición. No, las dos palabras tienen una bendición, pero una pesa más en el ámbito espiritual que la otra. Mire, la gratitud es un sentimiento interno pero profundo, y una actitud duradera de aprecio por las bendiciones de la vida, por las bendiciones que hay en la vida. Es algo que permanece. Por eso tú no puedes irte del evangelio, porque cuando tienes gratitud ante Dios, no importa lo que pase. No importa si me falta esto, si me falta lo otro, no importa. Porque yo estoy agradecido primero porque me salvaron del infierno. Si de nuevo no me voy a ir al infierno, qué grande es esto. Es una gratitud que va a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque el dinero, como la comida, como eso es pasajero. No que no se necesite, porque se necesita para vivir. Pero ya te das cuenta tú que estás tan agradecido por de dónde te sacó. Algunos quizás nos sacó de la droga, a otros del alcoholismo, a otros de otra cosa. Entonces tú estás pero sumamente agradecido. Tienes una gratitud que no se quita y no se borra por las circunstancias de la vida. En cambio, el agradecimiento sí se puede quitar. Ya le voy a explicar mejor esto, que es muy importante. En cambio, el agradecimiento es la expresión externa y concreta de ese sentimiento. Es el gracias o hacer un gesto. Ese es agradecimiento. Lo hacemos socialmente. Si alguien nos hace un favor, gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Pero después se olvida. Si alguien nos regala un poco de agua, gracias. Pero ya no es algo permanente como la gratitud. ¿Me explico? Entonces, en otras palabras, el agradecimiento es la acción que surge de la gratitud, la cual es un estado más profundo y reflexivo. Así es como trabaja la gratitud. En resumen, la gratitud es sentir agradecimiento siempre mostrándolo. Siempre te levantas, gracias Señor. Quizás no te salieron bien las cosas, bueno Señor, por algo no salieron las cosas, pero gracias, te doy gracias. Porque sé que pues, algo te querés inventar. O te pasa algo, bueno Señor, por alguna razón pasó, quizás me detuviste. Como hace 3, 4 días, una moto se estrelló en mi auto, ¿verdad? Bueno, quizás nos detuvo porque quizás más allá a saber qué puede haber pasado. Y di gracias, bueno, gracias Señor, aunque tengo que pagar un montón, pero no hay problema. Pero ¿y qué voy a hacer? Estoy confiado. Y ahí tranquilo, esperando, horas de horas, a que se resolviera el problema y la situación. Pero lo que trato de decir es que yo tenía una gratitud porque no me había pasado nada, ni a mi hijo que llevaba ahí, ¿verdad? Y ya lo calmaba al otro y decía, tranquilo, mamá, no hay problema. Por algo no fuiste a entrenar hoy. Entonces esto es muy importante entenderlo, hermano, porque yo no le estoy dando un pedacito nada más de todo lo que le voy a dar este año. Porque la gratitud, cuando ahora me metí, es un abismo. Los beneficios que hay con la gratitud es impresionante, hermano. Que después, ese otro tema le voy a hablar después. ¿Qué es lo que, qué efecto hace la gratitud en tu cuerpo? Y no porque solo lo dice la Biblia, sino porque la ciencia ha descubierto qué pasa cuando un corazón tiene gratitud. No cuando tiene agradecimiento, porque el agradecimiento es social.
se da por todos lados, sino la gratitud, qué efecto hace en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Es que no estoy asombrado. Quería darlo ahora, pero voy a salir, pero como a las 4 de la tarde de aquí, hermano. Dije, no, me voy a parar ahí, hasta donde tú me digas, voy a parar. Porque tenía la noción ya, había ido a investigar en la ciencia qué es lo que descubrieron ellos acerca de la gratitud, qué sucede cuando alguien tiene gratitud en el cuerpo. Eso en el ámbito físico, en el ámbito científico. Pero en el ámbito espiritual, wow, hay mucha información de eso, que va ligado porque la ciencia está pegada con la palabra. Y hoy más que nunca uno puede decir, qué tremendo, Señor, la verdad, como la ciencia me confirma lo que la palabra de Dios está diciendo. Y eso es maravilloso, hermano. Yo por eso estoy emocionado con este tema. Entonces, el agradecimiento es la acción que surge de la gratitud, la cual es un estado más profundo y reflexivo. ¿Entiende? Por eso la gratitud es un estado interno, una emoción profunda y una actitud de vida, no solo una reacción, es una práctica continua. La gratitud es una práctica continua. Siempre estás tú agradeciendo por lo que te pueda pasar. Porque sabes tú que estás en la voluntad de Dios. Por eso les recomiendo el primer mensaje que fui a predicar a la iglesia después de este incidente que me pasó, después de este ACV, en donde no podía ver. Entonces me cayó un versículo en la noche, ¿verdad? Porque le dice, yo quería predicar, Señor. Antes predicaba sentado innegablemente porque se me era difícil mantenerme parado mucho tiempo, ¿verdad? Ahora ya que estuve ahí por los Estados Unidos y allá como es tan grande, ¿verdad? Y caminaba mucho. Y bueno, Señor, si pasé parado 1 hora y media caminando, ¿verdad? En esta tienda o caminando de un lugar a otro, o yo me voy a parar en el púlpito, Señor, y ayúdame. Y ahí fue la primera vez que me paré en una iglesia y dije, no, porque les había dicho que me pusieran una mesa, la luz, que la ando llevando, porque esa luz es bien fundamental. Entonces, y después estaba parado ahí y dije, no. O sea, así como camino para ir a hacer cosas naturales, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me voy a mantener parado, Señor. No importa si los pies me tiemblan, si los huesos me duelen, en el nombre de Jesús, yo voy a lograrlo. Yo proclamo que me voy a parar más de 1 hora y así, hermano. Ahora entiendo cómo la proclama por la fe se hace vida, porque primero lo que hace es un efecto en tu cuerpo. Quizás tú estás a morir hoy y yo de una enfermedad, pero nunca la enfermedad, ¿verdad?, es la que va a hacer el efecto, sino que es el propósito divino de Dios. Entonces cuando entendí, me subí de esa forma. Y así pues empecé a predicar sin leer la Biblia, sino la que tenía en mi corazón. Y después el Señor me devolvió de nuevo, ¿verdad?, la vista. Lógicamente, ya uno tiene sus años y ha leído miles. Yo digo que he leído como más de 1000 libros. Por ejemplo, me he leído la Biblia de pie a punta y el Nuevo Testamento como 3, 4 veces. Y digo, bueno, la vista se cansa, pero cuando leo la Biblia me doy cuenta de como que me devuelven ahí, hermano. O sea, a mí me devolvió el Señor todo eso. Pero porque no me rendí, porque sé que en Dios uno no debe de hacerlo. Para Dios todas las cosas son posibles, porque yo deseo, y creo que usted también, deseo terminar mi propósito y mi destino en esta tierra. Ese es mi deseo, Señor. Perdona mis iniquidades, mis pecados, mis transgresiones, pero yo quiero terminar mi destino y propósito. Entonces, bueno, en eso estamos. Pero mire qué tremendo esto, hermano. La gratitud, repito, es un estado interno,
una emoción profunda y una actitud de vida, no solo una reacción, es una práctica continua. Primera Tesalonicenses dice así, 5:18, dice, dar gracias, oiga, en todo. ¿Oye bien? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Oye? Dar gracias en todo. No cualquiera da gracias en todo. A veces he sido criticado por algunos, a veces, usted está así, no le duele nada. No, sí me duele, no crea usted. Sí siento, tengo sentimientos, sí lloro también. Me pasan cosas tristes. Sin embargo, cuando voy entrando a ese campo, digo, me retiro rápido. No. Gracias, Señor, porque no sé, pero yo me meto en mi oficina, me meto en la palabra y todo llegar ahí es la bendición más grande. A veces me olvidan todas las cosas cuando yo estudio la Biblia. A mí me pasa eso. Pero esto implica aquí, este versículo, implica valorar las cosas buenas de la vida, grandes y pequeñas, de forma constante. Porque tiene que ser una forma constante. La gratitud es una forma constante. El agradecimiento puede disiparse. Pero la gratitud es algo que está dentro, profundo. Estoy agradecido siempre, no sé cómo llegó, le digo yo, Job, a ese pensamiento. No importa. Aún decente está mi carne, le decía a Dios. Aún decente está mi carne, aún se pudre está mi carne. Yo sé que te voy a ver, Señor. Yo sé que voy a estar un día frente a ti. Wow, qué tremendo. Por eso le permitió a Satanás que lo tocara. Para probarle a Satanás que ese hijo era un hijo de gratitud. Porque sabemos que Job era el más rico de ese entonces. Y le quitó todo el Señor, hermano. Sus hijos, sus tierras, sus bienes. Mire, usted lee la historia de Job. Le quitó todo lo de Job en ceniza. Incluso permitió hasta que la mujer le dijera, fíjese lo que le dijo a esa mujer, yo no sé por qué no le mató a esa mujer, ¿va? Y uno hubiera querido que la colgara. ¿Me entiendes? Esa mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, mira cómo estás hecho bolsa. Y seguís adorando a ese Dios todavía, que decís vos que es tan grande. Y se le quedó viendo al Señor Job. Qué miseria, ¿no? Mire qué mujercita la que tenía Job. Recuerde, la gratitud genera bienestar, beneficios. ¿Por qué? Porque es una fuente de satisfacción y plenitud que nos reconecta con el valor de lo que tenemos. Allí nos reconecta. En cambio, el agradecimiento es una expresión externa, es decir, la manifestación verbal de decir gracias, o gestual, es decir, dar un regalo o hacer un acto de ese sentimiento interno. Cuando tú recibes algo de alguien, lo que quieres es, bueno, hacer un gesto, gracias, y bueno, le voy a hacer un regalo, ¿verdad? A la profesora que se portó bien, ahí le llevas el regalo a la persona, después te olvidas todo el año, porque te vas a otra escuela o qué sé yo. Eso es una acción, ¿verdad? De agradecimiento. Pero no es como la gratitud, es algo constante, está ahí permanente. En otras palabras, el agradecimiento es una respuesta puntual porque se dirige a alguien o a algo específico que nos benefició en ese instante o en ese día o en ese momento. Por eso, hermano, en este punto el agradecimiento fortalece la relación porque beneficia a los demás, haciéndolos sentir valorados y a nosotros mismos también, porque cerramos el ciclo de dar y de recibir. Hay que cierra el ciclo cuando ya tú, hermano querido, haces el acto, ¿verdad? Ahí cierras el ciclo, pero después vienes adelante. En cambio, la gratitud se queda contigo y en todo siempre estás agradecido. Entonces, a partir de este año 2026, trate de mostrar más gratitud
para vivir, hermano, constantemente de esa manera, con gratitud. Eso es lo que el Señor desea. Por ejemplo, para entender mejor o para entender más estas dos palabras, gratitud es sentir una profunda alegría y satisfacción al darse cuenta de lo afortunado que eres. Bueno, nosotros somos bien afortunados, pero a veces no nos valoramos a nosotros mismos. Usted y yo somos bien aventurados, hermano. De verdad. Y a veces nos molestamos. Bueno, yo cuando me pasan cosas que no entiendo, no me molesto con Dios. Tal vez puedo llorar, arrodillarme, meditar, pero jamás en mi vida, de cosas que me han pasado, pérdidas importantes que me han pasado, incluso hijos que se han ido de esta tierra, que hemos perdido, por lo menos en mi vida se han perdido como 3 hijos, se han ido, por ejemplo, han muerto, mejor dicho. Wow, eso para una familia no creo que sea tan fácil. Ya no digamos para alguien. Pero yo he entendido que como los hijos no son míos, Dios ha querido llevárselos. Quizás uno se fueron desde el vientre y otros ya grandecitos. ¿Me entiendes? Pero hay un misterio. Yo no puedo discutir eso con Dios. Lo que sí es que me ha dado paz en mi corazón. Y muchos me han criticado porque piensan que no siento. No, sí siento. No crea usted. He llorado solo. Porque el capitán, el general llora en su oficina. No llora en la guerra. Porque en la guerra lo que tiene que hacer es ir a dar órdenes. El trato divino que tiene uno con Dios es, yo nunca le he dicho al Señor por qué. En algunos casos me ha confirmado, por supuesto, el por qué ha sucedido aquello. Pero en otros casos no. Pero uno tiene que entender que esto es muy tremendo, hermano. Mire, gratitud es sentirse profundamente alegría y satisfacción, por lo que satisfacción al darse cuenta de lo afortunado que eres. Primero, soy afortunado por tener a Dios. Eso es lo primero que yo digo. Tengo al que nunca ha perdido la batalla. Tengo al campeón de campeones. Segundo, tengo al Espíritu Santo, que es el que me guía, el que me consuela, porque el Espíritu Santo hace una función que es consolador. Eso es una función tremenda, hermano, porque necesita a veces uno que te consuelen. Y una de las funciones que uno mira en la Biblia acerca del Espíritu Santo es que Él es un consolador interno. ¿Me explico? Entonces, el Espíritu Santo, soy afortunado por tenerlo, ¿verdad? Otro, por tener una esposa o por tener esposo, que puede ser, ¿verdad? Que la mujer tiene que sentirse afortunado por eso, por tener hijos, porque los hijos, wow, qué maravilla de tener hijos, hermano. Bueno, a mí me gustan los niños, a otros no les gusta, pero tener hijos es impresionante. Y en el Antiguo Testamento era bien delicado no tener hijos para la mujer, hermano, súper delicado. Otros por tener casa, qué lindo va, tener su casa. Otros por tener un trabajo. Y sobre todo, ¿verdad?, las cosas por tener a Cristo, que te puede ayudar y levantar de cualquier situación. Si tú te entregas con todo el corazón y con todo el alma, vas a empezar a sentir ese agradecimiento, aunque hoy quizás no tengas nada. Porque a veces, como le digo, Job se quedó sin nada. Pero después, cuando empezó a entender lo que significa la gratitud de haber tenido la oportunidad en la vida, porque de alguna o de otra manera todos hemos tenido la oportunidad. Y el mundo hoy tiene la oportunidad de poder tener a Cristo en su corazón. Tiene la oportunidad de poder decir,
Señor, yo nunca he oído de ti, como todos nosotros. Habíamos oído de que Cristo, de que Dios, de que el Espíritu Santo, de que Dios hizo los cielos, la tierra, que Dios hizo el universo, que Dios es el dueño de esto, que Dios es el dueño de otro, pero nunca lo hemos experimentado. Cuando lo experimentamos, ¡wow! Eso es maravilloso. Como yo dije, sinceramente, cuando me convertí a Cristo, si tú realmente eres Dios, como dicen estos aleluyas, estos evangélicos, y que puedes cambiar y transformar la vida, yo quiero. Bueno, dame tu corazón y vas a ver. Porque el punto es cuando uno da su corazón, porque si uno no da el corazón, no se puede. No puedes quitarte un hábito si tú no das tu corazón. No. Yo les explico, a veces me encuentro con amigos que un día cuando éramos niños fumábamos marihuana en las esquinas, en los parques y esto y lo otro, pero me encuentro con ellos y digo yo, aquí está tu oportunidad. Tú me conocías a mí desde los 10 años, cuando fumábamos juntos y salíamos 10 años, imagínese usted como Jeffrey, tenía yo la edad que tenía. Cuando empecé a fumar marihuana, imagínese usted, era pero súper fregado, hermano. Desde la escuela, claro que mis padres nunca sabían, mi mamá y mi papá vinieron a saber que yo fumaba cuando me convertí a Cristo, que les tuve que confesar, porque yo era un marihuanero diplomático, así le llamaba yo, que nunca me daba a conocer, siempre llegaba tranquilo a la casa, estaba ahí, pero después hacía mis cosas, y de ahí hasta los 16 años y medio llegué a adquirir ese vicio tremendo que gracias a Dios me convertí a Cristo de temprana edad. Y Dios tuvo misericordia de mi vida. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a tener gratitud? Si estuve a punto de morir varias veces. Varias veces estuve a punto de morir. Después me puse a pensar, ¿por qué no morí aquí? ¿Por qué no morí de esta forma? Porque, hermano, empecé a ver todos los accidentes que tuve. Y porque vivía en un país de guerra, en donde los niños no tenían valor. Y wow, empecé a pensar, aquí puede haber muerto, aquí también, póngale como unas 7 veces puede haber sido muerto, y no lo fui. Entonces, ¿qué decir? Ahí estaba Dios, ahí estaba el Señor. Qué tremendo cuando uno empieza a pensar en todo eso. Entonces, son bien afortunados, y el mundo es bien afortunado también porque está Cristo ahí. Entonces, ¿por qué tengo que mostrar más gratitud? ¿Por qué tengo que mostrar más gratitud que agradecimiento? Porque agradecer es solo decir muchas gracias por los favores recibidos, porque solo es un sentimiento externo que pronto se disipa y se apaga. Sí. Entonces, si bien el agradecimiento es una emoción, la gratitud es una actitud de apreciación en cualquier momento o circunstancia. En cualquier momento la gratitud es así. ¿Por qué? Porque esto fue lo que entendí yo cuando no podía leer la Biblia. Este fue el versículo que me aprendí hace muchos años, muchísimos años. Entonces verifiqué en mi mente, en mi corazón, y dije yo, ¿cuál es el pasaje que yo siempre he querido como para que tú me des la iluminación, Señor, de poder predicarlo? Es como que me dijeron, ¿cuál es el pasaje que has entendido más de la Biblia? Bueno, Señor, Romanos 8:28. Ese es lo primero que entendí. Bueno, predica eso. Ese fue el primer mensaje que di después de que me pasó todo esto. Y este pasaje dice así, y sabemos, tener conocimiento primero, y sabemos, quiere decir, tú tienes que saber, y sabemos que para los que aman a Dios, yo amo a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su
propósito, ¿oyó? Todas las cosas ayudan a bien. Esto quiere decir que todas las cosas negativas o positivas nos va a ayudar para bien. ¿Que no lo entendemos? ¿Lo negativo? No lo entendemos. No, a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Pero aquí dice que todo me va a ayudar a bien. Entonces yo no tengo que saltar al Señor y decir, ay Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu apóstol, yo soy tu profeta, yo soy tu... Y me pasa a mí. Por ejemplo, dice, mira, ese que dice que es pastor, que ora por la gente y que la gente se sana, mira cómo está. Ellos no saben. Ellos no entienden los tratos divinos de Dios en la vida de las personas. Por eso hablan con locura. Pero cuando pero estas personas que hablan y dicen son las que tal vez están viviendo más miserablemente porque no son felices, no tienen paz. Porque a pesar de que tienen todo, como aquellos grandes multimillonarios, que no son felices, tienen todo el dinero que sea, pero no son felices. Muchos de ellos hoy están por pegarse un tiro, otros ya se mataron, se tiraron de un edificio, o se ahorcaron, o se drogaron y terminaron muertos. No les dio felicidad ese tremendo dineral que tenían. Pero tú puedes ser que no tengas lo que ellos tienen, pero tienes la felicidad, tienes la paz, tienes la seguridad, tienes una vida maravillosa delante del Señor. Porque el tener no marca la diferencia con la felicidad, porque lo hemos comprobado. Grandes payasos de circo se han matado y han hecho reír a medio mundo, pero dentro de sus corazones no hay paz, no hay gratitud. ¿Me entiendes? Entonces aceptamos la voluntad de Dios más fácil y damos agradecimiento. Porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, dice otra versión, ayudan para bien. ¿Ah? De seguro, mire, a mí cuando analicé esto y prediqué ese mensaje, el misterio de la enfermedad, así se llama, si usted quiere escucharla, escúchela en algún momento, ¿ah? Así se llama, el misterio de la enfermedad. Yo entendí ahí la enfermedad, y ojalá, ahí entendí que sí podía usar medicina. No es que no creía en la medicina, solo que más de toda mi vida, hasta el año 2024, empecé a usar medicina. Entendí que sí es válido por la Biblia. Y cuando prediqué ese mensaje me hablaron hasta de unos países. Y dijeron, la verdad, yo realmente me siento fortalecido porque estaba hundido yo, decía yo, ¿qué me pasa, Señor? Si yo te sirvo, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, no, y yo, ¿qué onda? Pero cuando oyeron, fueron liberados, quiere decir que, aunque sea que me pasó algo para liberar a una persona, ya he ganado la victoria. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Porque a menudo estas dos palabras, gratitud y agradecimiento, van de la mano. Porque el agradecimiento es una manifestación de la gratitud interna constante. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el agradecimiento puede ser solo superficial, es decir, es algo automático, social, sin un sentimiento profundo detrás. Se dice gracias y no tiene un sentimiento profundo a alguien que le hizo un favor, como le decía. En cambio, la gratitud no permanece, estás, hermano, agradecido todo el tiempo. ¿Ah? Y todo el tiempo que te levantas, cualquier cosa, Señor, gracias, la verdad. Y qué lindo es cuando uno siente esa emoción. Eso sí, también el agradecimiento puede surgir de una gratitud auténtica. La pregunta, ¿en qué nivel de acción de gracias está usted? ¿En la gratitud constante o en el agradecimiento solamente? Pregúntese, nada más. Pero este año, bueno, porque hay muchos que están con agradecimiento solo cuando les va bien y cuando te va mal, porque no toda la vida nos va bien. No toda la vida te encuentras en un estado emotivo.
¿Y cómo te sientes? ¿Tienes gratitud? O dices, no, yo, ya. Hay gente que he visto que se retira del evangelio, pues dice, ya, no. Se murió mi hijo y empieza la gente, no, yo no creo en ese Dios. Claro, pero cuando les va bien, que Dios los bendice con buen trabajo, con buenas ganancias y todo, el Dios de maravilla. No importa si llueve, si truene, si relampaguee, van para allá. Pero cuando las cosas no te salen, ¿cómo te sientes tú? Eso sí, no es agradable las cosas negativas que nos suceden, pero si estamos en Dios, sabemos que nada es por casualidad. Nada, ni que llueva, nada, ni que salga el sol, ni los rayos. Dios programa los rayos, los vientos, dice la Biblia. Sí, hermano, todo. No crea usted que a Dios se le está pasando las cosas, no, todo lo tiene, pero sumamente controlado. Le debes de agradecer cuando llueve, cuando no llueve, cuando hace calor, cuando hace frío. ¿Ah? Pero aquella gente que no tiene gratitud le molesta, ¡ala, qué frío! ¡ala, qué calor! Nunca está bien. Todo le va mal y siempre le está encontrando algo a las cosas. Uy, esto no sirve. Siempre no es una persona agradecida, porque no hay gratitud, porque solo agradece cuando las cosas le van bien, pero no cuando aquellas cosas negativas lo envuelven. Y uno tiene que aprender a tener gratitud y a saber que Dios tiene el control de todo. Porque en realidad la Biblia dice que Dios tiene el control de todo. Si tuviéramos un Dios que no tiene el control de todo, no, yo no quiero ese Dios, hermano. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿En qué nivel de acción de gracias estás tú? ¿En qué nivel? ¿Por qué digo esto? Porque en todo Dios tiene un plan. Aún en lo negativo. Él tiene un plan tremendo. Por eso, hermano, practiquemos a diario el agradecimiento en un espíritu de gratitud a partir de este año. A partir de este año. Dile, Señor, yo quiero experimentar a partir de este año lo que significa la gratitud. Enséñamelo. Bueno, lo vamos a enseñar todo el año. Acá. Muchos temas de eso. Por eso, en este año 2026, trate de hacer un hábito la gratitud para que pueda ser agradecido en todo momento. La Biblia dice en Colosenses 3:15, ser agradecidos por las cosas mínimas, pequeñas. Ser agradecido. Hay gente que le cuesta agradecer. Sí, hermano. ¿Por qué dice así? Ser agradecido, porque ser agradecido no es solo un acto, sino una forma de vida que surge de un corazón lleno de Cristo. Por eso, hermano, Dios desea que vivamos con gratitud en los buenos y malos momentos, ya que todo es voluntad de Dios, porque Él tiene controlado los tiempos. Se lo leo. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 18. Oiga, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Oyó? Dar gracias a Dios en todo. No todos tienen esa perspectiva. Entonces, la gratitud es una respuesta al sacrificio de Cristo en la cruz y el regalo de salvación que Dios nos dio. Ya con eso, que tú sientas que te salvaron del infierno, ya eso tendría que bastarte. Pero a veces la gente se le olvida eso. Se le olvida. Cuando tú te mueras, ahí te vas a dar cuenta de, Dios mío, cómo no tuve gratitud. Si mira los que están del otro lado, como los que están de este lado. Tan solo eso me basta a mí, el universo. Me salvaron de la cama de gusanos, me salvaron del fuego eterno, me salvaron, hermano, de eso horrible que hay, que describe la Biblia allá en el infierno. Me salvaron de eso, ¿qué más quieres? ¿Cómo levantaré la voz ante mi Dios si me están dando un premio sin merecerlo?
Es que tan solo pensar en eso es tremendo, hermano. Entonces, el Señor desea que tengamos gratitud y no solo agradecimiento. Por eso, hermano, destacó la gratitud cuando sanó a los 10 leprosos. Ahí quería demostrarnos qué impacto tiene la gratitud y qué puede producir la gratitud. Mire esto, qué curioso, qué tremendo esto, hermano. Allá en Lucas 17 está la escena de los 10 leprosos. Y dice qué tremendo esto. Vamos a leer rápidamente. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Ahí pasaba el Señor. Y aparecieron leprosos. Ahí. Aparecieron 10 leprosos. Y a los 10 le pidieron misericordia y dijo, vayan al sacerdote. Vayan a decirle al sacerdote, preséntese ante él. Y cuando iban en el camino, todos sanaron. Todos. Y de repente la lepra empezó a caerse, hermano. ¡Wow! ¡Qué milagro más impresionante! ¿Verdad? Lo impresionante es que solo uno mostró gratitud. Claro, los 9 leprosos de seguro estaban, hermano, agradeciendo, pero no mostraron gratitud al Señor. Agradecieron. Yo creo que han de haber dicho, Ana, gracias, porque nos quitaron la lepra. ¡Qué bueno! Podemos seguir chupando. ¡Qué bueno! Podemos seguir haciendo cosas. Ahora sí podemos tener una esposa, podemos llegar a nuestro hogar, podemos llegar, porque no se podía ni siquiera llegar al hogar. ¡Hala! Gracias, qué tremendo. Pero ¿cuántos regresaron? Con gratitud. Solo uno. Y ese uno ni siquiera era judío, ni siquiera era israelita. Era un extranjero. Era un samaritano. ¡Hala! Y eso le impactó. Mire. La gratitud, porque también lleva esto, cuando tú estás agradecido, muestras adoración, te incita el Señor a que le adores y le agradezcas. Qué lindo es cuando uno, hermano, canta, adora, salta, zapatea a Dios. Pero lo tremendo, mire lo que dice acerca de esto, el versículo 15, para no cansarlo y leerle todo. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, leproso, al ver que había sido sanado, se volvió a Jesús glorificando a Dios en alta voz. Y expresó. La gratitud expresa el agradecimiento. Porque porque la gratitud acá el Señor la resalta, pero esto nos empuja la gratitud a venir a adorar a Dios, porque quien nos ha hecho bien es Dios. Lo sorprendente, y esto es muy sorprendente, lo sorprendente que el que mostró gratitud, el Señor lo salvó. Mire qué beneficio. Y yo creo que fue al único que salvó. A los otros no salvó. Con mucha gente, Dios salva a mucha gente. Yo he visto como en la iglesia que me ha tocado ministrar, en las iglesias que me ha tocado ministrar, y que Dios me ha permitido abrir, ¿verdad? Yo he visto gente sanar de cáncer. Yo he visto paralíticos levantarse. Los he visto. He visto cómo Dios sana a mucha gente. Pero muchos de ellos a veces cuando son sanados están necesitados, ¿sí? Y ya cuando se sienten bien fuertes y todo, se vuelven otra vuelta al cochinero. Y ahí a veces son eliminados por Dios. Porque se volvieron, yo he visto eso, hermano. Pero mire qué tremendo esto. Vamos a leerlo porque ahí está. Lucas 17:19. Y el Señor le dijo a aquel leproso que había regresado limpio y glorificándole. Le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Wow. ¿Oyó usted? La gratitud despertó su fe y el Señor lo salvó
y los otros 9 no dice que se salvaron. ¿No será porque no mostraron gratitud? No dice que se salvaron. A este sí, pues regresó. Con gratitud. Y manifestó agradecimiento y adoración. Y a él se salvó. Qué tremendo cuando estos tipos llegaron al reino de los cielos, allá, al paraíso o al Seol, y los tuvieron que echar a otro lado. Le dijeron, ¿te acordás cuando te sanaron? Cuando te bendijeron, cuando te dieron esta oportunidad en la tierra, y no quisiste ni siquiera agradecerme con esto, con esto, con esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Porque eso sí, téngalo por seguro que un día vamos a estar delante de su presencia y van a abrir un libro, tu libro. Señor Franklin Castellanos, pasa adelante. Aquí está su libro, mire, aquí estamos, tenemos anotado todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo va a ser eso, hermano! Porque dice que Apocalipsis, allá vamos a llegar ahí, estamos estudiando Apocalipsis los lunes y los jueves, versículo por versículo, los lunes y los jueves a las 21 horas, versículo por versículo, ya vamos a llegar ahí. Note usted, ahí dice, y se abrieron los libros, y cada uno fue juzgado conforme a lo que habían escrito en los libros. Algunos, por supuesto, están borrados, porque el Señor anota en un libro, ¿verdad? Anota, y ve, este hizo este y este. Pidió perdón, se arrepintió, sí, entonces bórrenlo. Ahí le borra. Esa es la ventaja que tenemos. Ahora, usted no se arrepiente. Y se va así, de repente le pega una moto como me pegó a mí. Que fue de repente, hermano. Algo tremendo. Pero no que usted, la gratitud despertó su fe. Entonces Dios quiere que a partir del año 2026, hasta que nos vayamos de esta tierra, adopte en su espíritu o adopte un corazón, ¿verdad?, con un espíritu de gratitud. Por eso, hermano, hoy damos gracias, y voy terminando. Gracias por nuestra salvación. Yo doy gracias por nuestra salvación, por nuestra familia. Doy gracias por todos ustedes y por todos los que apoyan nuestro ministerio, mi fe sana. Yo doy gracias, de verdad, he sentido una emoción tan bonita de darle gracias a ustedes, que aquí hoy en Misiones estamos abriendo la obra del Señor. Y de seguro Dios tendrá misericordia y nos dará sabiduría y estrategia para poder hacer algo maravilloso en este lugar. Damos gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios por ustedes, por cada uno, por cada familia, por todos los que están aquí y vinieron hoy. Que la lluvia fue impresionante. Pero bueno, como a mí me inspira la lluvia, estaba tan gozoso que quería que tronara al cielo, hermano. Pero bueno, cuando me acordé que hay hermanos que venían, digo, Dios mío, por lo menos que lleguen unos 2, 3, ¿verdad? De que llegaron algunos. Qué bueno. También, para terminar este primer estudio del año de la gratitud, quiero dar gracias por todos nuestros mentores que ya no están. Por todos aquellos que conocí yo, que fueron mis mentores impresionantes, apóstoles impresionantes, hombres y mujeres, que ya no están porque partieron con el Señor, pero que los dejaron un legado. Yo tengo gratitud grande sobre esas personas. Y cuando puedo los oigo porque están, hermano, todavía en YouTube. También agradezco a todos los siervos y siervas que velan por nuestras almas. Porque la Biblia dice que nosotros como siervos tenemos que velar por nuestras almas. Y yo sé que hubieron siervos y siervas, y que lo hay aún todavía, que velan por nosotros. Sí, que oran por nosotros, que ayunan por nosotros. Entonces uno tiene que ser agradecido. También por los que han peleado las batallas, porque nosotros, o para que a nosotros nos vaya bien,
y para que seamos libres. Sí, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a los hombres y mujeres que pelean la batalla por ti. Quizás no se mira que la pelean, pero la pelean de rodillas, a solas con Dios. Dejemos de dar gracias. Lo más triste es que el pueblo de Israel no lo hizo con Gedeón. Gedeón era un valiente guerrero, hermano. Gedeón, cuando el Señor lo abordó por primera vez, que era de la familia más pobre de Manasés, estaba allí él, tranquilo, y de repente se le apareció un ángel y dice, varón guerrero, guerrero, le dice. Ahí me imagino, flacucho. Sí, valiente guerrero, le dijo. Tienes una misión, como yo. ¿Sí? Tú vas a ser libertador de mi pueblo. ¡Wow! Señor, le dijo, si esa palabra es verdadera, que tú me estás diciendo, espérame aquí. Voy a ir a la casa y te voy a traer un sacrificio. Voy a hacerte una ofrenda para sellar esta palabra que tú me has dicho. Andate, ¿no? Tranquilo. Allá fue Gedeón corriendo, vino, le dio la ofrenda y le dijo, bueno, sellamos esa palabra para que se vuelva en realidad. Y la Biblia dice que se volvió en realidad y con 300 hombres, que el Señor le dijo que sacara a todos los que Él le iba a indicar y quedaron solo 300 hombres contra 1.000.000 de filisteos o de madianitas. Y yo voy a derrotar a todos esos. Pues va y voy a liberar a mi pueblo. Va y con 300 hombres sin usar armas, porque fue el ejército más desarmado que ha existido en la historia. Porque llevaba cántaros, luces, nada más, y gritos. Pues con gritos y con luces y con cántaros se mataron entre ellos los enemigos. Y liberó a Israel. Lo tremendo que un día, como sucederá, si es que el Señor no viene con nosotros, un día vamos a partir. Y ojalá tú en la vida a alguien puedas haber afectado positivamente. Quizás a tu hijo, a tu hija, quizás a tu vecino, a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu papá, quizás a tu amigo, a alguien que pueda recordarte y seguir tus pasos. Gedeón no le pasó eso. Pero la falta de gratitud que tuvo el pueblo lo llevó a torcerse, a desviarse ante Dios. Porque eso es lo que sucede con aquellos que no tienen gratitud. Mire qué tremendo esto. Se lo leo y termino. Y oramos. Allá en Jueces, capítulo 8, versículo 33 al 35. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Mire qué triste. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco, esto es triste, tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Tampoco mostraron, dice otra versión, gratitud. ¿Qué dice la versión 60 ahí, Matías? Mira, quiero que lo leas, Jueces capítulo 8, versículo 35, que me interesa esa otra versión que se me olvidó ponerla ahí. Jueces, busca ahí, 8 y yo termino con eso, versículo 35. Tampoco mostraron bondad a la casa de Tampoco mostraron bondad. Es decir, Gedeón, sí, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y no tuvieron gratitud. Hay una versión que estaba leyendo y no tuvieron gratitud con la casa de Jehová. ¿Hay alguna versión ahí? ¿Sí? No. Pero sí, fíjate, después me lo decís.
Pero mire qué tremendo. No tuvieron gratitud y los había liberado para que pudieran ser felices y pudieran adquirir la herencia y la bendición. Pues yo le dejo eso en su corazón y este año, hermano, es un año de gratitud. El Señor me hizo sentir que le agradeciera por todo lo que hizo, por toda la honra del año 2025, porque la verdad, Dios nos honró. Pero desde que proclamamos hasta este día, y esperamos, porque el año todavía no se ha terminado, para entrar al año 2026, y de seguro faltan cosas maravillosas que Él hará poderosamente delante de su presencia. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie para que se relaje un poquito. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, venimos dándote gracias en este día, Señor. Gracias por iluminarnos y por darnos tu bendición en esta mañana, tarde, noche. Padre, te pido que te glorifiques poderosamente, Señor, y que adoptemos en nuestro espíritu un espíritu de gratitud. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú puedas glorificarte a través de tu Espíritu Santo y revelarnos todos los beneficios que hay en esa palabra tan gloriosa y tan hermosa. Padre, te doy gracias por cada uno de tus hijos que vinieron hoy y que pudieron estar aquí, y por aquellos que nos están escuchando, viendo por medio de este medio, Padre. Te pido que forjemos gratitud en nuestro corazón hasta que nos vayamos de esta tierra, porque tú nos has librado de la muerte, tú nos has librado del Seol, nos has librado, Señor, de las cosas que eternamente se van a dar. Pero yo te doy gracias por tu misericordia, Señor, y por todo lo bueno que has sido, Padre. Gracias por todas aquellas cosas que no nos salieron tan bien, pero también damos gracias porque algún propósito, una enseñanza hubo en todo eso, Señor. Y hay siempre todas aquellas cosas negativas que nos suceden, que no las entendemos, por supuesto, pero sabemos que después lo entenderemos, porque tu palabra le dice, y tú le dijiste a Pedro una vez, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Pues te damos gracias porque tú nos vas a revelar para entender por qué sucedieron esas cosas negativas que trajeron una gran enseñanza a nuestra vida, Padre. Gracias te doy, Señor, por todo y por todas aquellas cosas que nos han sucedido en estos meses aquí, en esta preciosa ciudad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a tu pueblo. Y a ti te damos un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y vamos ahora